Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque nos podemos reunir para que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Tú eres el centro de nuestra reunión. El tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, ese tiempo donde nos sentamos a tus pies, Señor, para aprender de ti. Te queremos rogar, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Te rogamos, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, y que salgamos de aquí transformados, Señor, con un entendimiento renovado en esta temática tan importante que es el área de gobierno, Señor. Que podamos salir de aquí como cristianos listos para ser luz y sal en esta sociedad, Señor, que tanto lo necesita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado platicando, estudiando el asunto de gobierno, y hemos avanzado un montón de temáticas. Hemos estado viendo cómo, en primer lugar, la necesidad que tenemos de hablar del gobierno. Hemos platicado cómo, si la Biblia enseña principios para la paternidad, el matrimonio, las finanzas, los negocios, etc., es también de esperar que enseñe principios para el área de gobierno, especialmente porque el gobierno de Dios abarca todas las áreas de la vida. Y esta no es la excepción. Sin embargo, hay mucha ignorancia en el cuerpo de Cristo porque casi no se habla de esta temática, porque es una temática muy compleja. Sí. Vimos por qué la política y la religión son inseparables, cómo la política necesita de la religión para poder establecer sus leyes, el marco legal en una sociedad, porque la religión es la que le provee el estándar moral para definir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Y vimos que ese estándar moral o esa religión se representa en las diferentes cosmovisiones que les hemos platicado. Vimos que los que estructuran una cosmovisión son entes espirituales que dan la ideología base para que nosotros podamos trabajar. Dependemos de que un ente espiritual nos dé esa ideología, y platicamos de que el poder de los principados y potestades y el poder del Espíritu Santo sobre nosotros es ideológico. ¿Se acuerdan que hemos platicado eso? Entonces, qué tanto se ha renovado tu mente va a determinar qué tan controlado seas o no por el Espíritu Santo. ¿Está fuerte eso, no? Todos vimos eso, y vimos el tema de la autoridad en la Biblia. Habíamos platicado que en la cosmovisión bíblica se enseña que la autoridad viene de Dios y que es un permiso para dominar la tierra, para producir un bien o servicio para beneficio del ser humano, para poder así manifestar el amor a Él y a Dios. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Eso es el concepto bíblico de autoridad, y hemos visto que es por naturaleza limitada. ¿Quién es el único que tiene autoridad absoluta? Cristo. ¿Saben? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Y a los seres humanos se nos da una partecita de esa autoridad. Es limitada a un servicio. No somos encargados de hacer todos los servicios de la sociedad, de la actividad humana, solamente unos cuantos. A un territorio, a un tiempo y a una gente. Y de ahí sacamos que la responsabilidad del Estado, por tanto, es también limitada. Tiene una función limitada, tiene una responsabilidad limitada. Su responsabilidad no es realizar todos los servicios en una sociedad, sino solamente unos cuantos.
no tiene la misión de ser todo, sino solamente una parte. Su misión, habíamos platicado, que es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de la coerción. Al Estado se le dio el poder de la espada. Así como administrar la hacienda pública y los registros públicos. Y habíamos platicado que la Biblia enseñaba que las funciones del Estado consistían en legislar, legalizar, juzgar, castigar, proteger y administrar la hacienda pública y el registro público. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Ok. Toda la función del Estado es limitado. Entonces la concepción bíblica de la autoridad muestra el orden de Dios para su creación. Es algo así, manejándolo de forma conceptual o con una imagen, ¿sí? Como la autoridad es limitada, es decir, todas las partes, si te das cuenta, no hay un ente que gobierne sobre todas las áreas. Es la sociedad y el Estado, la familia, el arte, la iglesia, como esferas soberanas, gobernando o ejerciendo su autoridad sobre una área de la actividad humana, ¿sí? Y mencionamos que es limitada, eso permite que no se le quite la autoridad a otras partes, es decir, el Estado no le puede quitar la autoridad que tiene a la iglesia, ni a la familia, ni demás, sino que como son libres, las diferentes partes pueden expresar su propia naturaleza. La iglesia puede expresar su propia naturaleza eclesiástica, la familia, los medios de comunicación, los individuos. Si el Estado fuera autoridad sobre todos los asuntos de la vida, entonces estaríamos hablando de que seríamos sus esclavos. Estaríamos subordinados en todas las áreas de nuestra vida a su autoridad. Y esta forma opresiva de autoridad es la que inevitablemente sucede con las demás cosmovisiones, como lo vamos a ver. Las demás cosmovisiones inevitablemente van a conducir a un abuso de autoridad, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se define la autoridad en las otras cosmovisiones. Autoridad bajo la cosmovisión escolástica. ¿Se acuerdan cuál era la cosmovisión escolástica? ¿Cuál? La católica, exactamente. La cosmovisión católica es la cosmovisión dualista, también se le conoce, en donde habíamos platicado que Dios Zeus, un espíritu perfecto, inteligente, eterno, usa la materia preexistente, imperfecta y sujeta a la descomposición para darle forma a un mundo físico y todo lo que hay en él. Es decir, no creó, simplemente agarró algo que ya estaba ahí, medio desconchinflado, y empezó a darle forma. Y de ahí salimos tú y yo, ¿sale? Y él como espíritu gobierna sobre todo lo material. El cristianismo adoptó esta cosmovisión del mundo, solo que cambió de Zeus a Jehová, ¿sí? Y tiene como ideal el espíritu y el problema, la materia. De ahí se empezó a moldear toda la cultura del medievo, ¿se acuerdan? También vimos, entonces, esa es la cosmovisión escolástica. La concepción de autoridad que se desprende aquí, el desarrollo conceptual de la autoridad bajo esta cosmovisión, te presenta una dualidad de autoridades. Déjame explicarte esto, antes de que venga eso. La cosmovisión cristiana, chicos, si se recuerdan, no identifica un área de la vida como más sagrada que otra. ¿Se acuerdan? Es como que ¿qué área de la vida es más sagrada, más santa que otra? Todas son igualmente sagradas o todas son igualmente santas, en el sentido de que Dios está involucrado en todas. No hay una área más espiritual que otra. ¿Se acuerdan? Todas son espirituales, ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué todos son espirituales? Porque todos se involucran en la voluntad de Dios, sus principios, sus diseños, sus propósitos. Así que esta concepción, la concepción bíblica, la concepción cristiana, nos permite distinguir los límites de la autoridad de las diferentes áreas, delimitadas por la función o el servicio que se realiza cada área. La familia, la cuestión de la crianza y de la vida familiar, la académica, la cuestión de la enseñanza, la empresarial, la cuestión de negocios, la gubernamental, el orden social. La cosmovisión escolástica sí distingue entre áreas espirituales y mundanas. La cristiana no. ¿Sí? Sí distingue, la escolástica distingue entre áreas sagradas y seculares, entre lo religioso y lo secular, lo que lleva a delimitar la autoridad de forma equivocada. Esta cosmovisión propone un dualismo de autoridades. La visión escolástica distingue a una autoridad sobre asuntos espirituales y a otra sobre asuntos mundanos, y lo espiritual por encima de lo mundano.
Sí. Tomás de Aquino es el principal, el que estructuró mejor esta concepción escolástica o católica. Sí, él vivió del 1225 a 1274. Y él proponía esta concepción. ¿Sí? Primero, la Iglesia como autoridad sobre los asuntos espirituales, los considerados sagrados o sobrenaturales, que son dirigidos por la fe. En la concepción de ellos, chicos, déjame explicarte, la fe era un asunto donde tenías que aceptarlo y creerlo sin razonarlo, porque superaba tu nivel de raciocinio. Entonces son asuntos de fe. De ahí la cuestión de dogma. ¿Se acuerdan qué es dogma? Es una creencia que aceptas sin cuestionar. ¿Por qué? Porque va más allá de tu entendimiento. Para ellos la fe era un asunto donde estaba superior a la razón. ¿Sí? Entonces, después seguía el Estado como la autoridad sobre los asuntos considerados mundanos, ¿sí? Mundanos dirigidos por la razón. ¿Sí? Aquí el Estado funge como la cabeza del orden natural, con todas las esferas de la sociedad como sus partes subordinadas. Déjame aclararte aquí. Mientras que la fe consideraban como un asunto que no podía razonarlo, ¿sí? Era un asunto donde tenías que aceptarlo así y creerlo. ¿Sí? Oye, es que no entiendo por qué es así. No importa, tú acéptalo. ¿Sí? La versión cristiana de la realidad nos enseña que podemos cuestionar y podemos razonar nuestra fe. ¿Sí? No hay cuestiones como que dogma, no es explícame por qué. Sí, no es porque así dijo el pastor, no. Pero cuando hablan de razón, aquí bajo esta concepción creían que la razón era independiente de la fe. ¿Y se acuerdan cuando vimos las diferentes cosmovisiones? Vimos las derivaciones lógicas de las diferentes cosmovisiones. Esas derivaciones lógicas, ese razonamiento lógico, cambia de acuerdo a las diferentes cosmovisiones. Pero ellos creían que si estabas pensando lógicamente o si razonabas lógicamente ibas a llegar a las mismas conclusiones, cuando sabemos que no es así. Porque el razonamiento lógico cambia de acuerdo a la base de la cosmovisión o de la creencia que tú tengas. Si tienes una cosmovisión humanista, vas a llegar a diferentes conclusiones. Si tienes una cosmovisión cristiana, vas a llegar a otras conclusiones en tu razonamiento lógico. ¿Sí me explico? Y aparte ellos creían que la razón no había sido corrompida por el pecado. Entonces para ellos decían, pues el intelecto, la razón, como es inmaterial y el pecado solamente afectó lo físico, entonces la razón, que es inmaterial, que se mantuvo sin mancha con la caída. Cuando sabemos que la caída vino a contaminar todas las áreas de la actividad humana, incluso nuestra forma de pensar. ¿Cómo vino a afectarlo? El enemigo insertó una cosmovisión mentirosa para cambiar nuestro razonamiento y llegar a conclusiones equivocadas. ¿Sí? Entonces el Estado es el que le seguía de la Iglesia. Luego le seguían comunidades intermedias como los artistas, los comerciantes, los gremios, que hacían el trabajo servil, los obreros. Y por último, la comunidad más baja es donde estaba la familia. Era lo más bajo de lo más bajo. ¿Sí? Porque se dedicaba a suplir las necesidades materiales más básicas del hombre. O sea, comida y sexo. Entonces era como que lo más terrenal. ¿Y qué principio utilizaban para delimitar qué área que le tocaba hacer para limitar la autoridad de cada área? Ellos utilizaban lo que se conoce el principio de subsidiariedad para delimitar la autoridad. Y decía esta cosmovisión, Tomás de Aquino específicamente, que todo aquello que puede hacerse a cargo de una comunidad más baja no debería ser subsumido por una comunidad más alta. Es decir, si lo puede hacer una comunidad más baja, ella tiene la responsabilidad de hacerlo. Sí. Es la forma de limitar la autoridad bajo esta cosmovisión. Porque esta cosmovisión, como les comento, no distinguía entre las diferentes funciones. Para ellos era espiritual y mundano. Sí. Y el resultado de esta cosmovisión, chicos, el resultado de esta cosmovisión es que la Iglesia se convirtió en autoridad absoluta. Al concebir a la Iglesia como la autoridad espiritual por encima de todo el orden natural, desembocó en abusos por parte de la Iglesia. Por eso tenías que las monarquías estaban sujetas al Papa.
Todas. Órale, eres monarquía cristiana, es sujeta al Papa. Ninguna monarquía se consideraba soberana en el sentido de tener supremacía sobre un territorio, pues estas debían sujetarse a la autoridad espiritual. Sí. Esto hizo que todas las diferentes partes de la sociedad se identificaran como partes de un mismo ente, que se conocía como el Sacro Imperio Romano. Sí. Y con el Papa a la cabeza. Y la autoridad, sí, decían que pues la iglesia, ¿sobre qué gobernaba? Pues sobre asuntos espirituales, ¿sí? Así como dicen algunos pastores, yo soy autoridad espiritual sobre asuntos espirituales. Pero, aunque la iglesia reconocía que el gobierno tenía autoridad sobre asuntos naturales de la vida y la iglesia sobre asuntos espirituales o sobrenaturales, la línea para distinguir los asuntos naturales de los espirituales era muy ambigua y muy manipulable de acuerdo a las conveniencias de la iglesia. O sea, prácticamente cualquier cosa que amenazaba los intereses de la iglesia se convertían automáticamente en espirituales. O sea, me estás afectando mis intereses, es espiritual. Sí. Y en trabajo de la jurisdicción de la iglesia. Así que se podría decir que la única institución soberana en el durante el medievo era la iglesia. Era la ama y señora de todo y gobernaba sobre todo. Sí. Y aparte que el Papa demandaba sumisión absoluta como requisito para la salvación. No, pues así ya. Sí. O sea, la salvación del alma requería la subordinación de los poderes seculares a la autoridad del Papa. O sea, los reyes y todas las cosas del mundo tenían que someterse al Papa. Por eso los reyes debían someterse a la autoridad de la iglesia. De lo contrario, el Papa podría excomulgarlos. ¿Y sabes qué pasaba con la excomulgación? ¿Por qué amenazaba tu salvación si te excomulgaban? Porque la salvación dentro de la iglesia católica se lleva a cabo por medio de los sacramentos de la iglesia. Entonces, si no participas de los sacramentos de la iglesia porque ya te expulsaron, ya te condenaron. Sí. De hecho, Bonifacio VIII, en el siglo XIV, en su bula, hay una bula que se llama Unam Sanctum. Unam Sanctam, perdón. Que decía: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es de todo necesario para la salvación de toda criatura que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. O sea, ¿mande? Fue una bula papal que se llama Unam Sanctum, que lo estableció Bonifacio VIII en el siglo IV, en el siglo XIV. Sí, de hecho, León X, en el siglo XVI, reafirmó la bula, esa misma bula, ¿sí? Que declara que para ser salvo, todo ser humano ha de someterse al pontífice romano. Y de hecho, los papas, chicos, se declaraban los dueños del mundo. Como representantes de Cristo, eran los dueños del mundo. Y ellos definían o decían, repartían territorios. Por ejemplo, Portugal dijo: ¿sabes qué? A ti te corresponde África. Conquístalos, domínalos y me los conviertes al catolicismo. Así era. Y no solamente era así, sino, por ejemplo, ¿sabes a quién le distribuyeron América? A España. Sí, tuvimos la fortuna de... Así es. ¿Por qué? Porque los papas se consideraban los dueños del mundo, imagínate. Entonces ellos distribuían todo eso. Pero obviamente la posición, chicos, no es suficiente para justificar la autoridad. No es como que yo soy autoridad porque estoy por encima de ti. Sí. Como por naturaleza la autoridad tiene que tener una función que la justifique, una autoridad absoluta da luz a una misión omnímoda. ¿Sabes qué es una misión omnímoda? Omnímoda significa que abarca todas las áreas de la vida. Sí. Es una misión omnímoda, abarca todas las áreas, no es específica, sino que involucra todas las esferas de la vida y le da razón de ser a todas las esferas o áreas de la vida. Por ejemplo, en este caso, la misión de la iglesia que concibió para sí misma fue el conducir al hombre en su vida terrenal a la salvación de su alma y la vida eterna. Al momento de que están diciendo que van a conducir tu vida, sí, terrenal rumbo a la salvación de tu alma, te están diciendo que van a dominar, ¿qué? Toda tu vida. ¿Me explico? Y por lo mínimo de su misión, o sea, no específica y que involucre todas las áreas y esferas de la vida natural,
todas las instituciones en la sociedad encontraron su razón de ser dentro de la Iglesia Católica. Por eso, durante el medievo, además, todo el arte, toda la política, todo lo que tenía que ver era eclesiástico, era naturaleza donde, ¿qué se hacía del arte? Era pintar santos, construir iglesias y todas esas cuestiones. Todo giraba alrededor de la iglesia. Obviamente las secuelas que sucedieron fueron abusos tremendos por parte de la Iglesia Católica. O sea, demandó la sumisión universal de la autoridad, como habíamos comentado. La iglesia, chicos, quitaba y ponía reyes. ¿Te imaginas el poder tan tremendo? O sea, qué democracia ni qué nada. ¿Sabes qué? Me caíste mal. Hola, me contrajiste. Quítate. Sí. Hubo un caso donde el Papa, incluso un rey tuvo que pedirle, un rey tuvo que pedirle perdón al Papa de rodillas y lo dejó el Papa fuera del aposento donde estaba en su viaje, en medio de la nieve y demás, durante 3 días hincado, hasta que el Papa se dignaba a perdonarlo. Imagínate, sí. Así es, de ese nivel. O sea, quitaba reyes, los usaba como peones. Repartía las partes del mundo como si fueran los dueños de todo. Utilizaba la guerra, la tortura, dirigió guerras el papado, condenó la libertad de los individuos. O sea, si te quieres rebelar de mi autoridad, no se catalogaba como libertad, se catalogaba como rebelión a la iglesia. ¿Sí? Condenó la libertad de conciencia. O sea, ¿te atreves a pensar algo diferente a lo que yo enseño? ¿Hay de ti? Sí. Prohibió la Biblia. No podías emprender un estudio de la Escritura sin el permiso o representante oficial de la Iglesia Católica. ¿Te imaginas? Utilizó al Estado, al gobierno, para eliminar a sus opositores, los así llamados enemigos de Cristo. Y eso es entendible, chicos, porque puesto que su poder era ideológico, tenía que controlar las ideologías que emanaban y acabar con las que contradecían y cuestionaban su postura. Porque si les permitía florecer, minaba su autoridad. De esa manera afirmaba su autoridad. De lo contrario, la autoridad que tenía sobre toda la sociedad se podría venir abajo. Por eso la Inquisición mataba o buscaba la pronta retractación de todo filósofo pensador hereje que profesara una creencia diferente a la de la iglesia. Esos eran los abusos, chicos. Pues obviamente. Oye, y las secuelas, chicos, de este modelo las tenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, la distinción entre secular y religioso, ¿de dónde crees que viene? Es que este es secular. Es que es del ámbito religioso. ¿De dónde crees que viene? De esta cosmovisión que está descompuesta. Sí. El paradigma secular religioso, donde Dios no tiene que ver con la política, con las cosas del mundo o el orden social, sino que su lugar es dentro de la iglesia, nace de aquí. Por eso, como les iba platicando, cuando estaba viendo lo de la tesis con mi maestra de teoría política, cuando le cambié el paradigma y saqué a Dios de este paradigma y le mostré que Dios se está involucrado en todo, estaba choqueada porque ella lo operaba un paradigma escolástico que se derivó en humanista, donde sí, Dios existe, pero está solamente en los asuntos de la iglesia. Sí. Y aún los cristianos lo manejamos. Sí. La concepción, por ejemplo, de autoridad espiritual. La concepción de autoridad espiritual que se conciben las personas como autoridades espirituales sobre los asuntos espirituales de la vida de sus miembros. ¿Dónde crees que viene? ¿Hay alguna área, bíblicamente hay una área más espiritual que otra? No. Pero bajo el concepto, el paradigma escolástico, sí hay distinciones. Pero igual que la Iglesia Católica, al inicio pues lo conciben como asuntos de la Iglesia, pero de repente van encontrando que Dios se mete o tiene cosas que decir en otras áreas y el pastor o el papa o los demás empiezan a meter su mano. Sí, como una vez me pasó con un pastor. Estaba dirigiendo un estudio bíblico en la universidad y me pregunta, oye, Chuy, ¿está bajo la autoridad? Yo, sí, claro, está bajo la autoridad de la escuela, es una asociación estudiantil. Me dice, bueno, ¿involucra asuntos espirituales? Yo le digo, ¿qué área de la vida no involucra asuntos espirituales? Bueno, si involucra asuntos espirituales debe estar bajo mi autoridad, que yo soy la autoridad espiritual. Y eso, chicos, es la forma de pensar normal de muchos cristianos. ¿De dónde viene? ¿De la Biblia? No, viene de un paradigma, de una cosmovisión de inspiración demoníaca.
¿Sí estás entendiendo? ¿Y qué produce eso? Abusos en las iglesias, en los miembros. Por ejemplo, el otra paradigma que viene de esta cosmovisión es el monopolio del servicio de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Igual que el Papa durante el medievo, ¿sí? ¿Quién tenía el monopolio del reino de Dios? El Papa. Si querías hacer algo para Dios, ¿con quién tienes que ir? Con el Papa. Oye, quiero hacer algo espiritual, algo que tenga que ver con Dios, ¿con quién vas? Con el Papa, porque tienes que tener la autorización del Papa, porque él tiene el monopolio del reino, ¿sí? Bueno, dentro del paradigma de muchas iglesias y demás, operan todavía bajo ese paradigma. Por eso, un episodio donde estaba platicando con un pastor, estaba presumiéndome de que cuando comenzó un partido cristiano que se llama PES, Partido de Encuentro Social, que en un congreso de pastores, ellos vinieron y pusieron su proyecto del partido político bajo los pies de ellos. Lo estaban conociendo como autoridad sobre ellos. Porque eran las autoridades espirituales y que era un proyecto de un partido político cristiano. Entonces tiene que ver con los asuntos espirituales, entonces tiene que estar bajo la autoridad de espiritual. Y entonces yo estaba obviamente consciente de esta anomalía, yo estaba en shock. Obviamente no puedo decirle nada porque ¿cómo le explicas en 5 minutos al pastor todo esto? Y el pastor me dice, presumiendo, dice, que ellos distinguieron nuestra autoridad espiritual, ¿sí? Y reconocieron la autoridad que Dios nos había dado. Y ellos voluntariamente quisieron someter eso bajo nuestra autoridad. Obviamente me dice, tuvimos que, por cuestiones estratégicas de mercadotecnia, tuvimos que no hacerlo de esa forma para que la gente no pensara que era de una iglesia. Pero imagínate, era la única cuestión, la cuestión de mercadotecnia, lo único que los separaba. Y bajo esta postura, chicos, bajo un paradigma escolástico, el cristiano va y se lanza a hacer política. ¿Tú crees que vas a tener un buen efecto? No, sí. Y eso se da con los cristianos, chicos. Se le debe permitir, no al Papa, no permiso al Papa, pero sí al pastor. Es decir, debes tener una cobertura espiritual si quieres algo para el Señor. Lo que se conoce como cobertura. ¿Sí? ¿Dónde crees que viene? Del paradigma escolástico. Sí, hay un tipo de cobertura que sí es bíblico donde, como formas parte del cuerpo de Cristo, tú y yo estamos abiertos a que nos exhorten y nos animen y nos corrijan con la Biblia. Eso es normal. Pero una cosa es exhortarnos mutuamente y otra cosa es ejercer autoridad sobre las personas. ¿Sí? También el paradigma que viene de esta es el sacerdocio solo en los líderes de la iglesia. O sea, ellos son los líderes de la iglesia, son los intermediarios entre Dios y el orden natural. Entonces, son los considerados los sacerdotes. Donde quieres acercarte a Dios, quieres algo para Dios, tú tienes que ir por medio de los intermediarios oficiales. Y dentro de la iglesia cristiana también se da eso. Se considera, a los que trabajan dentro de la iglesia se les considera levitas, ¿se acuerdan? Es que es levita, trabaja dentro de la iglesia. Como si hubiera distinción entre sacerdote y el resto de la gente. Cuando la Biblia nos enseña que tú y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Todo eso, chicos, producto del paradigma escolástico. ¿Te das cuenta cómo el paradigma de muchos cristianos está contaminado por ideologías demoníacas? Por una cosmovisión demoníaca. Pero no duró mucho tiempo, sí, chicos. Llegó el cisma entre el orden natural y entre el orden natural y el orden espiritual. Gracias a, ¿quién creen? Martín Lutero. Gracias a la Reforma, cuando Lutero refuta la salvación por medio de los sacramentos, diciendo, los sacramentos no te van a salvar. Sí, cuando condenó la venta de indulgencias, ya sabes que vendían sí, y cuestionó la autoridad absoluta del Papa y su infalibilidad. Y lo que él hizo fue quitarle el poder a la iglesia. La iglesia te decía, tienes que someterte a mí para tu salvación. Y Lutero dice, no te necesitamos para la salvación, nada más la fe en Cristo nos salva. ¿Te imaginas? Le quitó la autoridad, ¿sí? Entonces se abre un cisma, se hace una ruptura que terminaría separando el mundo natural y el mundo sobrenatural. Y le quita a la iglesia el poder de controlar la doctrina y el pensamiento de los hombres. ¿Sí? De ahí se independiza la esfera natural de la iglesia. A partir de este punto,
es cuando el Estado declara su independencia de la Iglesia y al hacerlo declaró su soberanía absoluta sobre todos los asuntos naturales. Es como que, olvídate, Iglesia, ya no te tenemos miedo con que nos vas a mandar al infierno. ¿Sí? Entonces salió el Estado y la Iglesia, el Estado como autoridad soberana y absoluta sobre todo el orden terrenal, y la Iglesia confinada a los asuntos sacros, sobrenaturales o espirituales, entendidos estos como eclesiásticos. ¿Sí? Tenemos entonces que también con esta ruptura surgieron dos líneas de pensamiento, chicos. La reformada, que es la cristiana, por la reforma protestante, y la humanista que hemos estado platicando. La reformada buscaba la restauración de las cosas de acuerdo al modelo bíblico original y basaba su fundamento no en la Iglesia, sino en la Biblia. ¿Sale? La línea humanista buscaba independizarse de todo lo religioso al basar la autoridad de su postura en los razonamientos del pensamiento independiente del ser humano y proponiendo la razón apartada de la fe como su fundamento. ¿Sí? Y eso nos lleva a ver o entender la concepción de la autoridad bajo la cosmovisión humanista. Si se dan cuenta las terribles consecuencias que produce la cosmovisión escolástica, o sea, trae un abuso de autoridad principalmente por el área, por los líderes de la Iglesia. Se vio en el medievo y se ve aún en nuestros días en las iglesias protestantes. Qué heavy, ¿no? Ya sabes qué potestad está detrás de esa forma de pensar. ¿Sí? La única forma de librarnos de la influencia demoníaca en ese sentido es cambiando nuestra mente. La cosmovisión, sí, o nuestra mente, forma de pensar. Ok, la autoridad bajo la cosmovisión humanista. Vamos a recordar la cosmovisión natural, que se conoce como también cosmovisión naturalista. Bajo esta cosmovisión, chicos, habíamos platicado, ¿Dios existe? Si tú quieres, pero la verdad es irrelevante. No existe. Y el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto del proceso ciego y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva, llevando a nosotros que somos el clímax de la evolución. Y tiene como ideal, esa es la definición de la realidad, pero tiene como ideal la expresión de la personalidad y voluntad humana en total libertad. O sea, el ideal es que tú puedas expresar lo que tú quieras, tu voluntad, en total libertad. La problemática, sí, es los límites que pone trabas a la libre expresión de tu personalidad. Sí, te das cuenta, es la postura, la mentalidad. ¿Se acuerdan cuál es la regla de la doctrina satánica? Do as you will, that's the rule of it all. Es haz tu voluntad, esa será la única regla del lugar. Y básicamente es la cosmovisión que desemboca en eso. ¿Sí? La concepción de la autoridad bajo la cosmovisión humanista te enseña esto, chicos. ¿La fuente de la autoridad es Dios? No, el hombre. Sí. Es el hombre, su base es, según ellos, la razón. Mi propio pensar, mi propio razonamiento, sin darse cuenta ellos que su razonamiento está determinado por las creencias que han aceptado. Sí. Y su ideal es que el ejercicio de la voluntad soberana del hombre en libertad. Ok, hubo varios proponentes en cuanto a esto, chicos. Pensadores humanistas. A ver si se recuerdan algo de esto en la prepa o en la carrera. No, la verdad. Juan Bodino. Ok, acuérdate que partimos del punto de vista humanista. El ideal es la libertad del hombre, su voluntad, el libre ejercicio de su voluntad. Ok. Bodino, chicos, John Bodino, era un filósofo y el ideal de libertad del humanismo llevó a Bodino a proponer una soberanía absoluta que libraría al Estado de la autoridad de la Iglesia. Oye, ¿cómo me libro de la autoridad de la Iglesia? Pues ponemos al Estado como la autoridad máxima y ya con eso te libras de la autoridad de la Iglesia. ¿Sí? Y eres libre. ¿Sí?
Fue uno de los primeros en formular la teoría del concepto absolutista de la soberanía, el cual provee la definición actual de soberanía que se maneja hoy. Ya sabes que han escuchado que el Estado es soberano. Bueno, viene de él. Siendo esta concepción de la soberanía se entendía como la máxima y absoluta competencia para dar leyes en general y a cada uno en particular. ¿Sí? Es decir, para Bodino la ley proviene de la voluntad soberana del rey. ¿Sale? Y para él todas las autoridades de la sociedad son delegadas del Estado. ¿Sale? Pero pues, se fue imperfeccionando esto y vino Grocio. ¿Conocen a Grocio? No, nunca lo he escuchado. Dime. Otro filósofo del siglo XVI, XVII, que complementando a Bodino en su deseo de independencia de la Iglesia y de la revelación divina. Fíjate cómo está todo, la postura humanista es independencia. Quiero ser libre para expresar eso. ¿De qué? De la Iglesia y de la revelación, de la Biblia. O sea, no quiero tener nada con eso. Entonces él propone la ley natural o el derecho natural o la naturaleza social del hombre, que es un orden basado en el razonamiento del ser humano como su fundamento para la construcción del orden social. Es, oye, bueno, entonces, ¿qué vas a tener como fundamento? Pues la naturaleza social y el razonamiento, la lógica del hombre para poder determinar cuál debe ser el orden. ¿Sí? Entonces, esta ley o derecho natural basada en la razón, él decía que era tan evidente y era tan esencial que incluso valdría si Dios no existiera. O sea, no necesitamos a Dios en esto. ¿Sí? Aquí simplemente son la naturaleza de las cosas. Así son, exista Dios o no exista. ¿Va? Él obviamente no se había percatado que la razón puede llevar a diferentes conclusiones de acuerdo a la cosmovisión que domine tu pensar. ¿Sí? Para ellos, acuérdense, la razón era independiente de la fe. Y nosotros sabemos que no es así. ¿Sí? ¿Estás razonando? Como fundamento de esa razón hay creencias religiosas que te están determinando la forma de razonar. Entonces Grocio dijo, la ley natural, no necesitamos la Biblia, no necesitamos a Dios. ¿Sí? Bodino dijo, ¿sabes qué? La soberanía, el Estado es absolutamente soberano, no requerimos someternos a la Iglesia en lo más mínimo. ¿Sí? Es la máxima autoridad del lugar. Hobbes fue otro teórico en el que se dio cuenta de la problemática. Dijo, ¿sabes qué? Oye, la soberanía absoluta que liberaría el Estado de la autoridad de la Iglesia presentaba una contradicción inherente, pues no daba espacio para la libre expresión de la voluntad del hombre. Porque pues, el Estado es básicamente, abarca todo, tiene autoridad soberana, entonces, y absoluta. Entonces, ¿qué nos restan los otros, los individuos? Pues nada. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Porque el ideal es la libertad de tu voluntad. Sí. Para solucionar esta contradicción propuso su teoría del contrato social, en donde justifica el control absoluto del Estado porque los ciudadanos, argumentando que estos realizaron un contrato que rendían su libertad, su autonomía y autoridad naturales de forma voluntaria. O sea, yo rindo al Estado mi libertad, mi autonomía, mi libertad para regular el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es lo que se entiende como el estado de caos y anarquía que se da cuando no hay gobierno. ¿Sí? Entonces, para evitar ese estado de naturaleza, los individuos de forma natural, de forma voluntaria, rindieron su libertad, su autonomía y su autoridad al Estado, ¿sí? Para obtener orden y seguridad. Entonces ahí está la libertad del hombre. El hombre simplemente voluntariamente se decidió someter al Estado, ¿sí? Tratando de evitar la contradicción inherente en su ideal de libertad, ¿sale? Del humanista. Pero luego llegó Rousseau. ¿Saben cómo se pronuncia? Rousseau, que era del siglo XVIII. Él, en sus esfuerzos por combatir el absolutismo del rey y en concordancia con las premisas humanistas de libertad, propuso la teoría de la soberanía popular. Viene de él, la soberanía popular. ¿Lo han escuchado? Que el pueblo es soberano. Sí. En donde él propone que la ley viene de la voluntad soberana del pueblo, no del rey. Entonces él propone una democracia radical en la que
con la cooperación de todos, se forma y expresa la voluntad general libre y soberana del pueblo o del Estado. ¿Les suenan los términos familiares? La voluntad libre y soberana del pueblo. Son de este tipo. Es una concepción humanista. Sí. Y él quiso combatir la autoridad absoluta del rey con la autoridad absoluta del pueblo. Solo cambió su base, su origen. Antes la autoridad del Estado recaía en la persona del rey, ahora recae sobre el pueblo, en la voluntad soberana del pueblo. ¿Sí? ¿Qué resultados tenía esta concepción humanista de la autoridad? Otra vez, un Estado con autoridad absoluta, chicos. La concepción humanista, entonces, enseña que la autoridad del Estado es última y absoluta, chicos. Que no hay otra por encima de él a quien se deba someter. No hay una autoridad trascendente, Dios o lo que sea. ¿Sí? Y que las leyes y normas que el Estado establece son producto de su voluntad soberana, ya sea del rey o del pueblo. ¿Sí? Así es que el Estado, fíjate bien, el Estado se convierte en un medio para la expresión de la voluntad soberana. ¿Y cuál es el ideal del humanista? La libre expresión de la voluntad del ser humano. Entonces el Estado se convierte en un medio para eso. ¿Sí? Y eso generó gobiernos totalitarios, chicos. Generó y genera gobiernos totalitarios. Y lo vimos en el siglo XV hasta el siglo XVII con las monarquías absolutas de Francia, de Prusia, de Austria, de España, de Rusia, donde el rey gobernaba y hacía lo que quería. También lo vimos, ¿saben dónde? Lo vemos en los regímenes totalitarios y fascistas que se dieron a principios del siglo pasado en Alemania, con Hitler y demás, Italia, España, Japón, la ex Unión Soviética, e incluso China. Sí, países comunistas. Es producto de este entendimiento. Sí. Y puede venir este totalitarismo de diferentes formas. Puede venir en la forma de monarquía, gobierno de uno, en la forma de gobierno de oligarquías, gobierno de unos cuantos, o en la forma de democracias, gobiernos de la masa. ¿Sí? Cualquiera de estas formas, lo que da a relucir es un gobierno totalitario absoluto, donde gobierna para todo. ¿Sí? Gracias a Dios, los arcaicos medios de administrativos y de control durante ese tiempo daban cierto margen de libertad, porque el gobierno no podía controlar absolutamente todo, aunque intentaba. Ahorita, chicos, un gobierno totalitario absoluto sería sumamente peligroso. ¿Por qué creen? Gracias a Google, a tu teléfono, a los medios de comunicación, o sea, pueden controlar y saber todo. ¿Te imaginas un gobierno ahorita autoritario así? Y está sucediendo con China. Creo que quieren... ¿Alguien se acuerda que China ya saben que tienen control de la población con rastreo de tus facciones y van dándote puntos y quitándote puntos como penalización que te permiten viajar o no viajar, comprar o no comprar de acuerdo a tu conducta social? ¿Sí? Y que quieren lograr quitar eso y que quieren lograr ya tener a toda la sociedad en control, creo que falta en 1 año, 2 años. Imagínate eso. O sea, control absoluto. Es terrible. Exactamente. Entonces genera gobiernos totalitarios y por lo mismo que habíamos comentado, chicos, al decir que el Estado tiene una autoridad absoluta, se está diciendo que su autoridad no está limitada a un área de la actividad humana. ¿Gobierna sobre qué? Sobre todo. ¿Sí? No está limitado a un área de la actividad humana, sino que extiende sobre todas las esferas, se extiende su autoridad sobre todas las esferas de la sociedad que están dentro de su territorio. Esto indica que del Estado se desprenden todas las autoridades que hay en esta sociedad y que es responsable del desarrollo de estas esferas. Por ejemplo, oye, tienes autoridad como papá. ¿Sabes de dónde viene? Del Estado. El Estado te lo dio. Tienes autoridad para ser maestro. ¿Sabes de dónde viene? Del Estado. El Estado te lo dio. En esta concepción. ¿Sí? Y todas las demás áreas de la sociedad, la área científica, artista, económica, ¿sabes quién es el responsable de desarrollarlas? El Estado. Porque gobierna sobre todo. ¿Sí? Y es la fuente de toda autoridad. Pero ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál sería la misión omnímoda, omnibarcante que debería tener el Estado para justificar eso? ¿Cuál misión justificaría semejante autoridad?
Hay diferentes regímenes. Por ejemplo, durante el régimen de Hitler, ¿sabes cuál era la misión del Estado? La misión del Estado era llevar a la nación a la realización de su destino nacional. ¿Qué tan omnibarcante, qué tan omnímoda es esa misión? Llevar a la nación a la realización de su destino nacional. O sea, todos como sociedad tenemos un destino. ¿Sabes qué? Y el Estado es el encargado de llevar a la sociedad a ese destino. O, como otros pondrían, buscar la grandeza del país. ¿Y qué pasaba? El Estado se convertía en el ente encargado de dirigir y llevar a esa sociedad a la realización de ese desarrollo cultural en las diferentes áreas, de acuerdo a la voluntad del pueblo, del rey o del gobernante, según se decida. Y eso, visión, es lo que hacía que el Estado tomara control de las artes, de la educación, que determinaban cómo se debería criar los niños, cómo se debería desarrollar la industria. Ellos determinaban, por ejemplo, algo que se sabe durante los regímenes totalitarios, es que, oye, quiero construir. Había una escuela de arte que se llamaba Bauhaus en Alemania, por ejemplo. Llegó el régimen de Hitler, y ¿sabes qué decía Hitler? Vas a hacer el arte de esta forma. ¿Debe no haber libertad? ¿Por qué? Porque ahora son con fines nacionalistas. Tienes que producir arte que represente el ideal alemán, que es este y este y este. Sí. Oye, tú tienes una empresa. ¿Sabes qué? Debes de producir esto y debes de venderlo a tal persona y debes hacerlo de esta forma. Ellos, oye, ¿tienes hijos? No, si le vas a enseñar esto, te los vamos a quitar. Porque ¿quién es el encargado, según en esa concepción? El Estado. ¿Sí me explico? Y contiene una misión omnímoda, una misión absoluta, que abarca todas las áreas de la vida. Sí. Y en México, chicos, muchos políticos, aun cristianos, tienen una mentalidad de ese tipo. Está leyendo un artículo de un libro donde un diplomático mexicano está estableciendo que la misión del Estado debe ser buscar la grandeza de México. ¿Qué tan específico o general es esto? Es demasiado general. Y él decía, para lograr esto tenemos que impulsar las artes, la educación, tenemos o sea, básicamente está diciendo, el Estado debe meterse en todas las áreas de la vida para lograr este cometido. ¿Sí estamos entendiendo? Esa es la misión del fascismo o nacionalismo. ¿Sí? Comunismo. ¿Qué misión tiene? La misión del Estado comunista es la eliminación de las clases sociales y la desigualdad. ¿Por qué? Porque en el ideal comunista, el conflicto el problema de la sociedad es que hay diferentes clases sociales. ¿Sí? Entonces, por eso se llama comunismo. O sea, todos comunes, todos al mismo, todos iguales. ¿Sí? Y el gobierno, papá gobierno, va a encargarse para lograr eso, tiene que controlar todos los recursos y medios de producción por parte del Estado a manos del Estado para asegurar la igualdad y las metas de la comunidad. Es el comunismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para lograr eso? Controlar todos los medios de producción, chicos. Es decir, todas las áreas de la actividad humana. ¿Sí entienden? Igual que el fascismo. Controlaban el arte y demás. De hecho, los países comunistas, cuando se quitó el comunismo, en los ex países los comunistas, tenían una problemática de que había mucha falta de liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque están acostumbrados a que el gobierno les hiciera a todos. Oye, estabas aburrido. Llegaba el gobierno y te presentaba obras de teatro y demás. Tú no tienes que preocuparte, no hacer nada, no tener iniciativa de nada, porque el gobierno hacía todo por ti. ¿Sí me explico? Obviamente, para lograr esta meta de la eliminación de clases, exige el control de toda actividad humana. ¿Y cómo se caracteriza los países comunistas? Por el control de toda actividad humana. Porque es la única forma de asegurar de que uno no crezca por encima de otro. ¿Sí? Yo te voy a controlar todos los medios y te voy a distribuir a ti. ¿Qué onda con eso? Centraliza todo. ¿Sí? El otro misión omnímoda, chicos, que es la misión omnibarcante que abarca todas las áreas de la vida, es el socialismo, que es un antecedente del comunismo. El socialismo, chicos, tiene como misión crear un estado de bienestar. Es decir, convertirlo al Estado en el salvador de nuestros problemas. Chécate. Lo que quiere la misión del socialismo
es eliminar todos los problemas de la nación. Pobreza, corrupción, enfermedad, desigualdad, ignorancia, discriminación, mala crianza, etc. ¿Quién es el encargado de solucionar todos los problemas de la sociedad? Papá gobierno. Ese es el gobierno socialista. Sí, que así, a un paso del comunismo. Sí. El gobierno, chicos, aquí se considera como el salvador. El gobierno, este gobierno, chicos, lo que quiere hacer es contrarrestar, es producto de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el ideal de humanista? Es que tú puedes ejercer tu libertad como tú quieres. ¿Sale? El ideal humanista exalta el libre ejercicio de la voluntad humana, ¿cierto o no? Pero obviamente eso propicia el rompimiento de leyes morales que traen como consecuencia cosas negativas, ¿sí o no? Oye, quiero ejercer esto, va a traer consecuencias negativas. Ok. Pero bajo el ideal humanista, sin embargo, no debe haber consecuencias negativas. Y si las hay, ¿quién es el encargado de mitigarlas? El gobierno. Sí. El gobierno se convierte en el responsable de eliminar dichas consecuencias negativas que ponen un alto o obstaculizan el libre ejercicio de la voluntad del hombre. Por ejemplo, oye, quiero drogarme sin riesgos a enfermarme. Que el gobierno me regale jeringas. ¿Suena deschavetado? ¿Sí sabes que hay gobiernos que los hacen? En San Francisco entregan más de 4 millones de agujas para que los drogaditos se puedan drogar con libertad y sin riesgo a contraer enfermedades. En Canadá también. Imagina, ¿de dónde viene esa política? ¿Bajo qué cosmovisión? ¿La cosmovisión qué? Humanista. O, por ejemplo, oye, quiero vivir una vida inmoral sexual sin temor a enfermarme. Que el gobierno me dé condones gratis. ¿Y lo hacen los gobiernos? Sí. Oye, quiero practicar sexo sin sufrir las consecuencias del embarazo. Que el gobierno me dé aborto libre y gratuito. ¿De dónde viene esta ideal, chicos? ¿De qué cosmovisión viene? ¿De qué cosmovisión? Humanista. Y el gobierno socialista se encarga de tratar de eliminar las consecuencias negativas de nuestras malas decisiones. ¿Sí? Oye, quiero ser de un sexo diferente. Sin necesidad de pagarlo. Que el gobierno me pague el cambio de sexo. ¿Lo hacen los gobiernos? Ay, no. Lo hace Estados Unidos, lo hace Inglaterra y en México se acaba de proponer hacer que el gobierno te pague el cambio de sexo en la Ciudad de México. ¿Por qué, chicos? ¿Cuál es el ideal humanista? La libre expresión de tu voluntad sin cosechar las consecuencias negativas. Y si hay consecuencias negativas, ¿quién es el responsable? El gobierno. Porque el gobierno, bajo la concepción humanista, su deber es crear el estado de bienestar, convertirse en el salvador. Sí, que contrasta las consecuencias negativas. Oye, quiero vivir irresponsablemente, es decir, no trabajar, sin sufrir hambre. El gobierno te mantiene. El gobierno te mantiene. ¿Y sabes que Anaya, en la candidatura, ¿sabes qué estaba proponiendo? La renta universal. ¿Sabes qué es eso? Es money gratis, así para que les un mínimo de ingreso para que puedas tener lo básico para vivir. ¿Por qué? Porque el gobierno es el responsable del bienestar social. ¿Bajo la postura qué? Socialista. Renta básica universal. Y hay países que lo hacen, Estados Unidos lo hace, Europa lo hace, y demás, ¿sí? Oye, no quiero que la gente me critique o me condene por mi estilo de vida. El gobierno limita la libertad de expresión a la gente que te está gritando. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la motivante? Que tú puedas expresar tu voluntad, tu libre personalidad sin restricciones, sin limitaciones, ¿sí? Oye, no quiero batallar con mis padres viejos y enfermos. Eutanasia pagada por el gobierno. ¿Sí me explico? Bajo este ideal, el gobierno se convierte en el responsable de eliminar las consecuencias negativas de
que hagas de hacer tu voluntad por como tú quieres. ¿Sí? Consecuencias negativas que le pondrían un alto a que tú te comportes, a que tú te limites en esa libre expresión. ¿Sí? Chicos, por eso, de acuerdo a este paradigma, tenemos promesas de campaña bien disparatadas, en acuerdo a este paradigma humanista. Ahorita los gobernantes prometen crear fuentes de empleo. Bajo el paradigma bíblico, no es responsabilidad del gobierno generar fuentes de empleo. Bajo el paradigma socialista, humanista, el responsable es mantenernos felices y resolver todas las problemáticas de la sociedad. Sí. Te prometen erradicar la pobreza, te prometen terminar con la desigualdad, te prometen incluso universidad gratis, incluso como Anaya, una renta universal. Y los cristianos en México, cuando ven todas estas promesas, dicen, aleluya, gloria a Dios. En vez de paniquearse, oh my goodness. ¿Sí me explico? Lo dicen, lo recibo, lo declaro. ¿Sí entienden la problemática? Porque no saben de dónde viene esta forma de pensar, esta forma de gobierno. Sí. Por ejemplo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es algo que ya hemos platicado. Su meta, chicos, es poner fin a la pobreza, al hambre, a la mala alimentación, garantizar educación inclusiva, igualdad de géneros, acceso a energía sustentable, agua potable, proteger ecosistemas, los bosques, los mares, etcétera, etcétera. Y suena, básicamente lo es crear el paraíso en la tierra. ¿Sí? Pero ¿cuál es la problemática? Para hacer eso, ¿qué requieren? El control total y absoluto de todo. Por eso, bajo la concepción humanista, chicos, ¿se acuerdan? Habíamos puesto que el Estado era una burbujita más dentro del orden social. Aquí, bajo la concepción humanista, es el Estado controlando todo y las diferentes partes de la sociedad, la familia, la empresa, la iglesia, los deportes, el arte, la educación, etcétera, como subordinados o delegados del Estado. Es decir, todo tiene una razón de ser dentro del cuerpo que es el Estado. El Estado no es un organismo, no es un órgano más. Es el cuerpo completo, que es la cabeza que controla todo el cuerpo. Sí. Obviamente esto genera abusos, chicos, del Estado terribles. Primero, porque si quieres que el Estado te cumpla todas sus metas de eliminar la pobreza y resolver toda la vida, toda la sociedad, bajo el paradigma o controlar todas las áreas, para llevar a cabo sus metas requieren el inventario y el control de toda la tierra, agua, minerales, animales, construcción, medios de comunicación, energía, educación, o sea, todo. Tienen que controlar todo. Y eso, chicos, por lógica, aumenta ¿qué? El aparato burocrático. Hace que el Estado se vuelva bien choncho. ¿Sí? Tiene que aumentar el aparato burocrático para controlar todas las cuestiones y también aumentan los medios de control. Porque para asegurar que la nación cumpla su destino nacional, por ejemplo, en la concepción fascista, pues tenemos que controlar todo. Sí, al igual en la concepción comunista y socialista. Y eso hace que aumente el aparato estatal y eso con eso aumenta ¿qué? La carga fiscal. ¿Por qué? Porque pues, no trabajan de gratis, chicos. ¿A poco creen que muy almas dadivosas? No, para sostener a semejante aparato burocrático y que se realizaran todas las promesas de campaña, es necesario aumentar, ¿qué? Los impuestos. ¿Tiene lógica? Tiene lógica, chicos. Y al aumentar la carga fiscal, disminuyen también las libertades. Porque estamos hablando de que si quieres que el gobierno te resuelva la vida, te quieres que el gobierno se meta en toda tu vida. Sí, se requiere la intromisión y el control de las diferentes esferas de la sociedad para que el gobierno realice sus políticas, su misión que abarca todas las áreas. Se tiene que meter en la educación, en la familia, en la iglesia, en las artes, en la empresa, determinando lo que se produce y cómo se produce y para quién se produce, los bienes y los servicios que realice cada área, chicos. Sí, porque tienen una visión de cómo deben ser las cosas, así como el Estado fascista. Por ejemplo, ahorita, sí ya estás viendo la tendencia absolutista del Estado donde ya quieren, si no educas a los hijos de acuerdo a su ideología de género, están amenazando con quitártelo. ¿Por qué crees? Porque el Estado tiene una concepción, una visión que involucra todas las áreas, no para su área
del orden público, sino para todas las áreas. Sí. Y aparte, los intereses nacionales son prioritarios y deben prevalecer sobre los intereses de los individuos y los grupos privados. ¿Qué tiene prioridad? Los intereses de un grupito, los intereses de la nación. Sí. Pues obviamente tienen prioridades los nacionales, sí, los del gobierno. Y aquellos que rehuyan aportar su esfuerzo al esfuerzo colectivo en la realización del destino nacional no podían ser sino enemigos y se consideran por tanto merecedores de ser apartados de la comunidad, sometidos a prisión o su destrucción física, como sucede en países comunistas, fascistas, y puede suceder aquí también. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se violan los derechos. En primer lugar, chicos, para el Estado absolutista no hay tal cosa como derechos y libertades. Derechos y libertades preexistentes dados por el Creador. Porque en primer lugar, ni siquiera hay Creador. ¿Estamos conscientes? Toda ley o derecho otorgado es de su autoridad, de su autoría, de tal manera que estos pueden ser violados y cambiados cada vez que el Estado quiera hacerlo. ¿De dónde vienen? Pues del Estado. Y si cambia de opinión, pues ya manchaste. Sí. Tampoco hay áreas soberanas en las cuales el Estado no tenga injerencia. Como toda autoridad se desprende del Estado, en la concepción humanista, el Estado puede intervenir y determinar cómo se realizan las cosas en el área privada. ¿Entiendes la problemática de esto? O sea, toda autoridad viene del Estado. ¿Sí? De ahí se funda la autoridad de la familia, del gobierno, y ellos pueden determinar cómo conduces tu vida familiar, cómo conduces tu vida de negocios y demás. ¿Sí? Pueden obligarte a que hagas un pastel para una boda gay si ellos lo determinan, como está sucediendo, por ejemplo. ¿Sí? Y para alcanzar la meta global resulta necesaria la unión de todas las partes dentro del Estado para que el gobierno cumpla todo lo establecido. Por consecuencia, tenemos la violación de los derechos humanos y los horribles crímenes contra la humanidad cometidos bajo la dirección de estados absolutistas como Alemania, la Unión Soviética, China y demás. Son derivación normal, chicos. Un Estado, bajo una cosmovisión humanista, va a desembocar en la violación de derechos. Terrible, ¿no? Dice Thomas Jefferson, un gobierno lo suficientemente grande como para darte todo lo que deseas es lo suficientemente poderoso para tomar todo lo que te pertenece. Sí, sí. ¿Entiendes? Quieres que papá, o sea, no quieres que Dios te resuelva la vida, quieres ir con Dios, ¿a quién vas a engrandecer? Al Estado, que estás yendo en lugar de Dios. Por naturaleza engrandecemos a nuestro Salvador. Claro. Y si el Estado es tu Salvador, lo vas a terminar engrandeciendo. Entonces se violan los derechos. Y también se disminuye la riqueza, chicos. Para muchos les resulta más conveniente, en un Estado así, absolutista, les resulta más conveniente vivir del Estado que buscar trabajo, por ejemplo. ¿Tienes escuchado los casos? En Estados Unidos y demás, de que es que si me pongo a trabajar, recibo ayuda aquí, de acá, del Estado, de varios programas de ayuda social, y si me pongo a trabajar, pues gano menos. Imagínate. Imagínate. Y el aumento también de la carga fiscal desincentiva al trabajo y la generación de empleo, chicos. Los empresarios sabemos eso. Oye, te voy a emplear, pero te tengo que pagarte a ti, luego tengo que pagarte un impuesto por contratarte. Es complejo. Y como el gobierno es el responsable de resolver los problemas en la sociedad, eso también desincentiva el que privados lo hagan. Eso eso hace que los privados pierdan oportunidades de negocio, porque saben que las oportunidades o las necesidades que hay son oportunidades de negocios. Pero pues, como no se da iniciativa, no se genera. Y también aumenta la corrupción. Por su conducción monopólica, chicos, el gobierno no tiene los incentivos para contrarrestar la naturaleza pecaminosa de los que lo conforman, la cual tiende a la ineficiencia y a la corrupción. En la industria privada, chicos, la competencia forza la eficiencia. ¿Por qué? Porque si no eres eficiente, bye. ¿Y en el gobierno hay competencia? No más no. ¿Tiene incentivos para ser eficiente? Cero. Y queremos que el gobierno
con esta ineficiencia natural por su condición monopólica, creemos que nos resuelve toda la vida. Imagínate. ¿Lo va a hacer de forma eficiente? Y comienza un ciclo vicioso. El gobierno socialista que expande el gobierno, expande también la pobreza. Y como solución a la pobreza, propone más gobierno socialista, más grande, para erradicar la pobreza de los gobiernos anteriores. Dice, oye, es que aumentó la pobreza, ¿qué hacemos? Pues vamos a más planes de gobierno para apoyar a los... O sea, todo ese problema, ya deja ese problema, deja meter mano. ¿Sí? Esa es la problemática de la concepción humanista en la cuestión de gobierno, chicos. Gracias a Dios, chicos, llega al rescate la concepción reformada, que es la cristiana. Tan, tarán, tan, tarán, tan, tan. Es en serio, literal, llega así de rescate. ¿Por qué? Ya saben la premisa de la cosmovisión cristiana, chicos, que la cosmovisión cristiana se basa en el paradigma de creación. Dios creó todo, hubo una caída y donde se contaminó todo por el pecado y viene la redención por medio de Jesucristo. Y reconoce un orden preestablecido por el Creador con derechos otorgados por Él que gobierna a todos los seres humanos. Bueno, dentro del paradigma cristiano, chicos, hubo varios exponentes muy importantes que ayudaron a conformar la forma en que los estados son actualmente. Uno de los principales es John Locke, que se conoce como el padre del constitucionalismo y del gobierno de la ley. Locke limitó la autoridad del Estado al proponer áreas soberanas donde el Estado tenía que limitar su autoridad. Aquí no tocas esto de Estado. Esto no te corresponde. O sea, tenía que respetar los derechos a la vida, la propiedad y la libertad. ¿Va? El ideal del contrato social, entonces, lo limitó. Donde, bajo la autoridad de Hobbes, el contrato social es, aquí está, gobierno, tú eres mi amo y señor, te doy mi libertad, mi autoridad y todo, para que tú me ayudes a salir de este caos y este desorden social. Aquí lo que dice, no, el contrato social solamente es para delegar al gobierno una responsabilidad limitada, ¿sí? En vez de rendir toda la autoridad a la voluntad del soberano en forma de un contrato social, como lo proponía Hobbes, los individuos solo rendían al gobierno su competencia natural para defender sus derechos en su beneficio contra la intrusión de otros. O sea, de acuerdo a este enfoque, el Estado es una compañía de responsabilidad limitada y organizada para proteger los derechos civiles, la vida, la libertad y la propiedad. O sea, ¿es responsable de toda la sociedad? No. Solamente responsable para proteger nuestros derechos y libertades. ¿Dónde crees que sacó eso John Locke? Él era cristiano, chicos. Estudiamos la sesión pasada cuál es la función del Estado y vimos que es una función limitada, ¿se acuerdan? Leyendo la Biblia, John Locke, y no solamente escribió él de teoría política, él hacía tratado de teología, chicos. ¿Te imaginas? Todos tenían la Biblia así bien empapada. Entonces, de acuerdo a este enfoque, el Estado es una compañía de responsabilidad limitada y organizada para proteger los derechos civiles de la libertad, la vida y la propiedad. La constitución de un Estado serían las reglas que pondrían los límites al Estado, ¿sí? Y la democracia, contrario a Rousseau, quien la establecía como un fin en sí mismo, sería el medio para proteger los derechos civiles. De esta forma, Locke se posicionó como el primer gran teórico del constitucionalismo. Y los cristianos dicen, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Constitución es lo único que limita al Estado humanista para que toquen tus derechos y se convierta en totalmente absoluto. En uno absoluto. Sí. También Locke fue lo que proponía el gobierno de la ley. O sea, diciendo que ni los ciudadanos ni los gobernantes están por encima de la ley, sino que la ley aplica a todos. Sí. Charles Montesquieu, conociendo la naturaleza pecaminosa, propuso la división de poderes. De ahí viene eso. Sí. Y las consecuencias de esto, fíjate las consecuencias. Al reconocer, chicos, que los derechos son dados por el Creador y no por el Estado,
se delimitó, se configuró un Estado constitucional, en donde el Estado no puede violar tus derechos y libertades. De ahí, el Estado constitucional, chicos, es una propuesta cristiana. ¿Estás entendiendo? Ya lo están cambiando. Ya la están queriendo cambiar. Oye, del reconocimiento de un orden moral trascendente que gobierna sobre todos, tanto gobernantes como gobernados, gobernantes como civiles. Sí, de ahí sale lo que se dice el gobierno de la ley, the rule of the law, como se dice en inglés. O sea, es un estado en el que todos, ciudadanos y gobernantes, están regidos por la misma ley, chicos. Ese concepto de república, en la concepción de república, de un gobierno, es ¿quién gobierna? No gobierna la voluntad de nadie, gobierna la ley. ¿De dónde crees que surge esto? De la concepción cristiana. ¿Sí? ¿Sabes cuál fue la primera república donde se estableció que gobernaba la ley por encima de todos? Lo vamos a leer en las próximas sesiones. Es Israel. Se estableció la ley y se estableció un rey para que velara el cumplimiento de dicha ley. Y estaba por encima de todos, incluyendo al rey. ¿Estás entendiendo? ¿Dónde crees que surgió esto? De la Biblia. Entonces, del reconocimiento de un orden moral trascendente que gobierna sobre todos, viene el concepto del gobierno de la ley. Y del reconocimiento de la función limitada de gobierno, chicos. O sea, que el Estado es de responsabilidad limitada a un área de la actividad humana, que es el de proteger los derechos civiles de la vida, la libertad y la propiedad por medio del poder de coerción. ¿Sabes qué lleva a conclusión? La concepción de un Estado, de un gobierno pequeño, no choncho. ¿Por qué? Su responsabilidad está limitada. No va a ser mi salvador. No, su responsabilidad no es acabar la pobreza. Su responsabilidad no es que me resuelva la vida, ni que me contrarreste las consecuencias negativas de mis propias acciones. ¿Su consecuencia es qué? La consecuencia de que está limitada su responsabilidad es que el Estado es un Estado pequeño. Y eso te genera un montón de ventajas. ¿Qué ventajas? Primera, te respetan los derechos. Segunda, no hay intromisión del Estado en la esfera privada. Lo que permite el desarrollo de la esfera privada, de las áreas privadas, el arte, política, economía, el arte, la economía, la industria y demás, que se pueda florecer sin ninguna intromisión del Estado. Porque el Estado no es responsable de su desarrollo. ¿Me explico? La fuerza está en el pueblo. Está en el pueblo. Y con eso no aumenta el aparato burocrático, ni con eso aumentan los impuestos, y con eso se abate la corrupción. Es decir, se mantiene limitada. ¿A qué? A la esfera de gobierno. Chiquito. Sí. Todo eso, chicos, es de idea cristiana. Vamos a profundizar eso en las siguientes sesiones. Sí. Lo que quiero llevar con esto, chicos, es esto. Lo único que detiene a la cosmovisión humanista de manifestar sus terribles consecuencias, ¿sabes qué es lo único? La poca influencia cristiana que tuvimos con la Constitución. Lo único. ¿Y sabes cuál es el debate ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos? Es si ¿cómo es posible que Estados Unidos siga rigiéndose bajo una Constitución de hace varios siglos? Tratando de eliminarlo. Y en México también está entrando al debate para cuestionar eso. ¿Por qué? ¿Por qué crees, chicos? No tiene bases cristianas, bases bíblicas. Porque es lo único, porque bajo la cosmovisión humanista, el Estado es el medio para la libre expresión de la voluntad del pueblo. ¿Y lo que lo está limitando? La Constitución. ¿Se me explico? Es lo único que limita, por ejemplo, el que a ti y a mí ahorita no nos hayan quitado la libertad de expresión. Pero si no fuera por eso, hace tiempo que no lo habían quitado, chicos. La libertad de expresión. Sí. El Estado constitucional protege nuestros derechos, pero no la limita en la cuestión de funciones, pues no define su propósito, chicos.
Nuestro Estado, por ejemplo, en México, no tiene como misión solamente la de defender nuestros derechos y libertades. Su función es una concepción humanista donde es el encargado de resolver todos nuestros problemas. Y los cristianos buscan que el gobierno les resuelva todos sus problemas. Tenemos un Estado con fuertes tendencias socialistas, basados en una cosmovisión humanista. ¿Estás entendiendo? ¿Qué cosmovisión está imperando, tratando de gobernar en el Estado? La cosmovisión humanista. ¿Y detrás de la cosmovisión humanista está el Espíritu Santo? No. Hay una entidad demoníaca. ¿Estás entendiendo? Lo único que lo tiene fue la pequeña aportación que están apoyando, por ejemplo, la intromisión del Estado en toda esfera. Un pastor, chicos, pidiendo al Estado que legislara que los pastores tuvieran como requisito para ser pastores, tuvieran educación mínima de universidad. Pastor pidiendo eso. O sea, es gobierno, ven, entrométete en la esfera privada, en cómo hacemos las cosas. ¿Sí me explico? Porque no entendemos los límites del gobierno. Y es lo que vamos a ver en la próxima sesión, chicos. Vemos que la función del gobierno es legislar, por ejemplo. Pero hay un límite en eso. Puedes poner reglas de todo y para todo. ¿Cuáles son nuestros derechos? Con eso que le ponen un límite al Estado en ese sentido. Pero esto, chicos, te quiero ayudar a entender por qué dentro de la cosmovisión cristiana se maneja como principio el Estado constitucional, ya saben por qué, el gobierno de la ley y un gobierno pequeño que no busca que le resuelvan la vida a la gente. Ahora, creo que con esto te va a ayudar a entender la razón de muchos debates que tengo en Facebook. Es que López Obrador, porque suena bonito, tampoco no. Oye, que el gobierno te prometa eliminar la pobreza. Wow, pues que no. Suena bonito, ¿no? Y déjame decirte, Satanás no se va a disfrazar de ángel de luz para que lo compres. Tiene que venderse bien. La Agenda 2030, ¿se ve bonito? Claro. ¿Pero qué es lo que hace? Va a controlar todos los medios para poder llevar esa agenda. Propone un gobierno socialista que controla todo. ¿Sí estás entendiendo? Tú ahora ya sabes lo que la Biblia enseña. El gobierno no tiene ninguna responsabilidad más que la de proteger nuestros derechos y libertades, mantener el orden social. Es todo. No es sacarte de la pobreza, no es proveer empleos, no es construir universidades, no es mantener la vida de un ingreso mínimo, nada de eso. Pero porque la gente ha buscado, bajo su cosmovisión humanista, que el gobierno le resuelva la vida, tenemos los problemas en el gobierno que tenemos. Pero tú y yo somos la esperanza, chicos. Ahora sí, con entendimiento podemos opinar y saber escoger entre lo bueno y lo malo en la esfera de gobierno. Vamos a seguir avanzando en eso en la próxima sesión. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das una directriz clara y contundente, Señor, en cuanto a cómo debe manejarse la esfera de gobierno, Señor. Gracias por darnos el discernimiento que nos ayuda a distinguir el error, el engaño que el enemigo ha querido meter nuestra forma de pensar en cuanto a cómo debe llevarse a cabo el gobierno, Padre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser luz y sal en esta área, Señor, de la vida. Que no seamos aquellos que contribuyen a que el enemigo siga extendiendo su desorden en el área de gobierno, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado buscando que el gobierno lleve a cabo funciones para las cuales tú no la has diseñado. Ayúdanos, Señor, a entender con claridad, Señor, cuál es el propósito que tú le diste al gobierno y que podamos ser aquellos que aportan y contribuyen a que se mantenga así, Señor, tu orden divina en la esfera del gobierno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.